Lunes 28 de enero. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada jornada, cada día, a este espacio, esta revista de prensa donde vamos a recorrer las portadas de los diarios cordobeses, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día, que hoy, como cada lunes, como es habitual, presentan, cada uno sale por un asunto distinto. El Diario Córdoba dedica su portada a la inundabilidad de Córdoba a consecuencia del Guadalquivir. Titula, lo están viendo ahí a 5 columnas, más de 11.000 edificaciones están en zonas inundables. Dentro del ámbito de riesgo de anegación se han contabilizado en Córdoba casi 52.000 inmuebles. El cambio de la normativa o en la normativa complica la redacción de proyectos y retrasa la ejecución de las obras. Bueno, no es una noticia nueva, es una noticia que ya viene de antiguo. Se encargó un estudio en su día, un informe que se llama algo así como riesgo del flujo de la inundación, en el que se detectan dos situaciones distintas en paralelo. Uno es la zona de Córdoba que son susceptibles de inundación de un ciclo corto, un ciclo de 100 años, es decir, una serie que se repetirían en torno a 100 años, que afecta a una zona importante de la ciudad, y una zona más amplia, con un flujo de 500 años, que es la zona de inundabilidad, la otra le llaman zona de probabilidad de avenidas. La zona amplia, la de 500 años, más amplia en el tiempo, quiero decir, con inundaciones menos recurrentes, pues ocupa mucho más espacio. Lógicamente, en la zona corta, lo que se afecta básicamente son las orillas del Guadalquivir, que, como hemos visto, los últimos años son susceptibles de que se aneguen, son de zonas inundables, mientras que el otro espacio, el de la inundación, el del ciclo amplio de 500 años, afecta a barrios mucho más alejados, en teoría, del Guadalquivir, porque incluirían pues, los meandros que en caso de inundación catastrófica sí que se inundarían. En principio es un informe, como le digo, que viene de antiguo, que no se redacta ahora, pero sí que aparece en el periódico, quizá a colación, y saludamos a Paco Pollato, que se incorpora, director de ABC Córdoba. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. A colación decía todo el lío este de las licencias, porque denuncian arquitectos, ingenieros, que la nueva normativa o este nuevo mapa que se ha hecho del riesgo del Guadalquivir en Córdoba dificulta y mucho obras en la zona esta que decimos. Básicamente el entorno de la ribera, el entorno del cauce Guadalquivir, del sureste, Fuensanta, que queda dentro del área por completo. Sí, bueno, fue una normativa que entró en vigor hace poco tiempo y que amplía, digámoslo así, la servidumbre que existía en torno al río para hacer cualquier tipo de obra. Por poner ejemplos muy concretos, la reforma del Palacio Episcopal se ha visto sometida a un informe de impacto, el proyecto de San Eulogio, del que se viene hablando desde hace tiempo, para convertir la vieja instalación deportiva en una zona deportiva y comercial, pues también tendría que verse sometida. En fin, digamos que esa zona de servidumbre, que antes era mucho más corta en torno al río, pues se amplía entrando en barriadas enteras prácticamente, con lo cual se convierte en un trámite más que puede dificultar desde una obra que no tenga mucho calado hasta un proyecto más hondo. En principio no tiene por qué tratarse de un obstáculo final, es decir, que impida o bloquee el desarrollo de ese proyecto, pero sí que se convierte en un trámite más pesado y que dificulta de alguna manera la agilidad en toda esa tramitación que están pidiendo estos colegios profesionales. De todas formas, sí que hay unos casos concretos y prácticos, como tú hablas, que tienen una incidencia directa. Por ejemplo, no se permite construir bajo cota en este tipo de espacios, es decir, por debajo del suelo, con lo cual se prohibiría, en teoría, la construcción de cocheras, no las que ya hay, que no se van a cerrar, pero en nuevas edificaciones. No se permite, por ejemplo, la construcción de centros deportivos ni centros de salud, ni cárceles tampoco, que no hay previsión, creo yo, poner una cárcel ahí. O sea, que sí que afecta mucho más de lo que parece. Y luego, además, en la zona corta, la de 100 años, no se permiten edificaciones por debajo de la cota de inundabilidad. Es decir, si el agua se prevé que llegaría a 5 metros, pues los de abajo serán solamente locales, incluso espacios abiertos, y construir a partir de ahí. Es decir, que sí que hay muchas limitaciones. Sí. Si se aplica, claro. Evidentemente, luego una aplicación mucho más estricta, sobre todo en el caso de los garajes, parece que es donde tendría mayor impacto. Desde mi punto de vista no entiendo muy bien las instalaciones deportivas o los centros de salud, no entiendo muy bien, dependiendo de... Centros comerciales incluso. Centros comerciales incluso también, pero en fin, yo supongo que
que hay una mayor restricción en base a ese riesgo que siempre existe, ¿no? Y Córdoba, evidentemente, con el río lo tiene, pero bueno, supongo que los cálculos que hace la Confederación en esos casos, el Ministerio de Medio Ambiente, en cuanto a la posibilidad de zonas inundables a los periodos de 100 o 500 años, que son los que se suelen tomar, bueno, desde mi punto de vista es bastante cuestionable en algunos aspectos, ¿no? Porque siempre se pretende con este tipo de normativas, evidentemente, preservar la seguridad de las personas, pero al final no sé si es un velo demasiado férreo como para inmovilizar proyectos que estamos hablando muy variopintos, pero que afectan tanto a un particular como a un proyecto de dimensión, ¿no? Y además que ahora los pronósticos meteorológicos han avanzado muchísimo, con lo cual se puede prever con un tiempo grande una evacuación. Tampoco se permite, por ejemplo, colegios, una zona donde hay colegios y donde habrá que construir colegios. Se supone que cuando haya una época en la que haya un riesgo de inundación, dará tiempo más que de sobra para desalojar, evacuar, etcétera, y dejar un barrio sin colegio porque haya un riesgo de cada 500 años, quizá parezca un poco excesivo, ¿no? No sé. Parece un poco excesivo y además tendríamos que entrar también al riesgo que hay en algunas instalaciones ya existentes, en algunas dotaciones, en algunos equipamientos que están justo en la ribera del río, ¿no? Y se me vienen ahora a la cabeza algunos ejemplos incluso de centros educativos, ¿no? Que están muy cerca del río, incluso museos que se han hecho que están en pleno río. No sé, creo que siempre es bastante discutible este tipo de normativas. Y un proyecto que no aparece en los periódicos hoy, apareció el sábado, que se recupera aquel viejo proyecto de urbanizar la parte del Correl de Écija, la espalda nuestra, entre el PTV y el río, que salió a la luz de nuevo, que bueno, está en la misma orilla del río, incluso con un puente que uniría las dos orillas. Y al tiempo que se nos dice no se puede construir, se nos presenta un proyecto que construye en la misma orilla del río. Y que ese sí que está plenamente afectado, claro, ¿no? Por la anterior y por la actual normativa, ¿no? Bueno, de todas formas yo pondría un poco en remojo ese proyecto que aparece además en una coyuntura política muy determinada en la ciudad, sí, con muchos problemas acuciando al gobierno municipal, que viene de la mano de algún ex responsable de la gerencia de urbanismo, del cual ya tenemos antecedentes de muchísimos proyectos de esas grandes dimensiones que quedaron en nada. Me estoy acordando ahora de aquellas famosas cúpulas de Toyoito en la calle Jesús María, aquellos jardines colgantes que nos hablaron, que parecíamos Babilonia y que no llegó a ninguna parte. Yo pondría muy en solfa un proyecto que además requiere de cambios en el ordenamiento, de la incidencia de la que estamos hablando, del río, y que me parece de unas dimensiones muy ambiciosas en una ciudad en la que otros proyectos mucho menos ambiciosos y a lo mejor ahora mismo más necesarios están parados, ¿no? Pero bueno, si hay una inversión y hay un inversor privado que está dispuesto a desarrollar, como se decía, 500 millones de euros en varias fases y al que se le tendrá que dar una especie de contraprestación para que entienda que hay rentabilidad en el proyecto, que de ahí es donde vienen los cambios, bueno, siempre bienvenido sea, pero tomaría con calma ese proyecto. Pues lo haremos. De hecho, el Consejo de Ciudadanos ya ha dicho que debate sobre proyectos y no sobre ideas ni sobre planteamientos, porque está muy incipiente este asunto. Hablando de Confederación, el diario El Día aborda el tema de los pozos. Saben que este fin de semana apareció el cuerpo sin vida de Julen Rosselló, de este chico, de este pequeño que cayó un pozo en Totalán, y supongo que en el calor de esta información, de esta historia tan desagradable y tan desgraciada, hoy publica el diario El Día que la Confederación, se refiere a la del Guadalquivir, detecta 106 pozos ilegales en Córdoba en 2 años. Bueno, en 2 años, pero en los últimos días se han sellado, los bomberos han sellado algún pozo, claro, porque sería ya el colmo que alguien gallara un pozo con esta que se está montando. Pero es verdad que esa problemática existe desde hace muchos años. Por muchas razones, porque cuesta mucho los permisos para una prospección de un sondeo de aguas, porque es mucho más fácil colocar una piedra que sellar los pozos y porque realmente no hay una vigilancia, quizás no haya efectivo, supongo, para hacer la vigilancia total en el campo. Bueno, no suele pasar, ¿no? Tiene que ocurrir una desgracia para que empecemos a prestar atención a problemas que están ahí y que o pasan desapercibidos o no los consideramos tan importantes como luego se demuestra que son, ¿no? Y la desgraciada muerte de Julen ha puesto de manifiesto pues situaciones de irresponsabilidad, actuaciones irregulares como es la apertura de pozos sin ningún tipo de permiso. No es que no se puedan abrir pozos, los pozos se pueden abrir cuando se tiene permiso, pero normalmente es como tú dices, la mayoría de ellos se abren sin permiso. Y en Córdoba precisamente, con todo el fenómeno parcelario, pues que es una práctica muy habitual, ¿no? No tengo agua, tengo que buscar agua, hago sondeos, hago prospecciones y luego pues no sello el pozo de la manera que debiera, ¿no?
Y bueno, los datos que nos ofrece la Confederación son actuaciones expedientes que han abierto en los últimos 2 años, me parece un número bastante significativo, pero creo que hay muchísimo más. De hecho, todos conocemos varias empresas que se dedican a realizar pozos, ¿no? Es decir, que es una práctica muy habitual. Y el mismo sábado los bomberos, yo creo que al calor y como va a ocurrir en muchas ciudades de este trágico acontecimiento, pues empezaron a sellar a aquellos que puedan depender directamente de las administraciones o estén en suelo público para intentar evitar una fatalidad sobre una fatalidad, ¿no? Una fatal casualidad que entonces entrañaría ya un auténtico disparate si no fuésemos capaces de atajar un problema como este. Es normal, yo creo que, vuelvo a decir, desgraciadamente, quizás no debiera servir para prestar mucho más atención a este proceso, que además es muy difícil de medir, ¿no? Porque evidentemente pozos de esa magnitud puede haber infinidad, es muy difícil saber el alcance real. Y tendríamos que dedicar muchísimos recursos a ir detrás para poder establecer un catálogo o un mapa donde estén todos esos puntos calientes. Y lo que hay que apelar, como apelaba el propio sábado por la mañana el delegado del Gobierno en Andalucía, a la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y a pedir que, por favor, aquellas personas que sepan dónde hay uno o que hayan creado uno, que tengan la suficiente responsabilidad como para sellarlo en las mejores condiciones posibles. Claro, porque además es habitual en algunas fincas que llega la máquina, la empresa de prospección, haga su pozo, no saque agua, haga otro pozo 500 metros más para allá, haga otro agujero, haga otro, y al final encuentran el que sea y quedan un par de sondeos abiertos. Y luego, aparte de esa situación que se da, los ecologistas vienen denunciando hace muchísimo tiempo que el exceso de bombas, de pozos, de extracción de agua, está esquilmando el acuífero. O sea, que el agua no se crea si hay 20 pozos no hay 20 veces más agua, el agua es la misma, pasa que la saca por 20 sitios, con lo cual al final ese acuífero no llega al río y eso al final va en detrimento de la cuenca. Esa otra derivada del problema del que estamos hablando, ya no solo el riego que entrañe agujeros por donde pueden caer personas y morir, sino lo que para el impacto ambiental tiene la proliferación de pozos ilegales, que, como tú bien dices, el agua que hay es la que hay, ¿no? Cuantos más pozos, pues más demanda y más problemas creará, ¿no? También tenemos en mente aquí en Córdoba situaciones donde de manera reiterada se ha venido pidiendo soluciones para que el agua llegue en condiciones, pero no deja de ser un entorno residencial cerca de un acuífero o de un lago en este caso, y al final, pues entre la calidad de ese acuífero y el límite que tiene, pues, y la propia orografía del terreno, ¿no? No es Córdoba un lugar como puede ser la Subbética, que es un paisaje kárstico donde el agua se filtra y se crean manantiales y puede haber más reservas, ¿no? Aquí también tenemos el agua que tenemos y pinchamos cerca de los ríos, ¿no? En la sierra probablemente, pero evidentemente es un problema de bastante recorrido, de bastante profundidad, y yo creo que debe llevarnos a una reflexión mucho más seria, ¿no? Y a prestar atención sobre todo y a apelar a la responsabilidad de cada uno. Y responsabilidad, dando un paso más allá, se está buscando el caso del chico del Palo, de Totalán, una responsable, pero los ecologistas vienen denunciando hace muchísimo tiempo dejación de responsabilidad de las administraciones públicas y vienen a decir que, bueno, si esto en su día, si hubiese extremado la labor de vigilancia, seguridad, de control del pozo, quizás, no digo que hay que buscar a un político como culpable, porque sí somos muy dados a estas películas, pero sí que en su día se ha dejado de hacer cosas y ahora se están intentando quizás justificar un poco. Evidentemente el ecologista o los ecologistas llevan razón en lo que dicen, ¿no? Y habría que estar mucho más pendiente, pero me parece también que hay que saber vincular el caso de Julen con esta problemática más general, ¿no? Porque, como decía antes, el número de pozos es incalculable ahora mismo. Tendríamos que dedicar recursos y recursos y recursos para establecer un mapa en fincas privadas, con los problemas que eso conlleva, la policía hidráulica que tendríamos que arbitrar, y vincularlo de alguna forma a la responsabilidad administrativa, cuando todavía además el caso está en secreto de sumario y se tienen que determinar realmente las responsabilidades que ahí hubo, si el pocero, si hubo alguna responsabilidad más. Creo que no es justo, ¿no? No es justo, sin quitarle la razón en cuanto a la dimensión del problema, ¿no? Y hacernos ver que estamos ante un problema mucho más serio de lo que parece.
Bueno, avanzamos. En la página 1 del diario ABC nos trae un muestreo, en este caso para GAT3, un muestreo para el Grupo Vocento, de cómo sería la foto fija actualmente si se produjeran elecciones, que hay, por cierto, elecciones, como saben, el 26 de mayo. En esta foto fija vemos retroceso fundamentalmente para PP y Vox, como es habitual, o sea, PP y Podemos, que es lo habitual en las últimas encuestas, y un resurgir con muchísima fuerza de Vox, que le permite sumar los tres partidos del centro hacia la derecha. Alcanzarían de sobra, mayoría absoluta la tienen. La debacle de Podemos titula ABC y el auge de Vox daría la mayoría absoluta al centro derecha. Y ven ahí el gráfico de cómo cada uno de los partidos tendría una representación. Quizá más significativo, Paco, sea esta reestructuración de la derecha que se reparte sus votos, y la izquierda como lo que pierde uno no lo gana el otro, que quizás es lo más significativo. Bueno, creo, en este sentido, la crisis que está sufriendo Podemos sí se está empezando ya a notar en que, digamos, esa pérdida de apoyo lo está recuperando el Partido Socialista. Sí aparece consolidado el bloque que ha propiciado el cambio en Andalucía de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, e incluso hay un pequeño repunte del PP que podría derivarse de cierto estancamiento que haya sufrido Ciudadanos, y evidentemente la irrupción tan imponente de Vox, que superaría ya la veintena de diputados en su primera comparecencia en unas generales. Quizás la lectura primera sea que volvemos a la imagen que últimamente se está fraguando de dos grandes bloques, es decir, se aleja el bipartidismo en cuanto a siglas, en cuanto a formaciones, pero no así en cuanto a bloques, un bloque conformado a la izquierda, otro a la derecha. Y no obstante, yo albergo ciertas dudas sobre el comportamiento de Ciudadanos en esta nueva coyuntura. Es decir, me imagino que ahora en las municipales sí vamos a ver repetidos muchos pactos como el que se ha producido en Andalucía, incluso yo diría más en Andalucía que fuera de Andalucía, pero en una escala nacional o en una escala de generales, es decir, no veo a Ciudadanos repitiendo de manera sistemática el patrón, ¿no? Entiendo que Ciudadanos ha sido hasta ahora una formación que se ha movido mucho dependiendo de la coyuntura política, del momento. Y si ha habido un momento ahora en Andalucía en el que interpretaba que tenía que propiciar y ayudar a cambiar un gobierno monocolor de 37 años, puede que en otra coyuntura distinta interprete otra cosa. Y además creo que se encuentra un poco incómodo en esa alianza con Vox, y el PP incluso creo que puede entender que su espacio hacia la derecha se ha acortado mucho para poder crecer y quizás pueda haber algo más de campo abierto hacia el centro izquierda, con lo cual podríamos asistir a otra serie de lecturas por parte de Ciudadanos. La sensación que se están desideologizando los partidos, ¿verdad? Que no tienen un ideario como había hace 20 años, que estaba claro que era un partido. Los politólogos manejan lo que llaman el diagrama de Nolan, creo recordar, en el cual hay una especie de rombo y se sitúa los partidos en una posición hacia la derecha o al centro. Ahora es muy difícil ubicar los partidos en cualquier diagrama de Nolan, porque te sacan, eres liberal un día, el siguiente día eres progresista y... De todas formas, yo creo que en los últimos años, yo diría la última década o incluso menos, en España ha habido como un movimiento global hacia, digamos, si tomásemos una horquilla de derecha a izquierda, ha habido un movimiento de todos los partidos hacia la izquierda, sobre todo después de que irrumpiese Podemos. Podemos ocupó un espacio, digamos, más de extrema izquierda, que el PSOE no tenía cubierto, y a partir de ese momento yo creo que ha habido un viraje de todos hacia esa posición, ¿no? El PSOE entendía que tenía que competir con Podemos en ese espacio, el PP practicando unas políticas casi que se denominaban socialdemócratas, invadiendo el espacio del centro izquierda, y lo que ocurrió precisamente es que dejaron libre el espacio más a la derecha, que es el que ahora Vox ha ocupado. Con lo cual andan un poco en esa indefinición, aunque ellos siempre digan que los partidos buscan el centro, que es donde está la mayoría de la gente y donde se mueve la mayoría de la masa votante. Pero sí es verdad que eso al final, esa búsqueda de espacios muy concretos, desideologiza o arrastra principios más básicos de los partidos que luego se les pasa factura. Al PSOE se le pasa factura o se le está pasando factura porque ha renunciado a principios propios del Partido Socialista en España para intentar manejar el poder, pero al PP se le ha acusado de lo mismo, ¿no? Sí. Con lo cual esa búsqueda más pragmática del voto, más del centro, puede arrastrar esa pérdida de coherencia o de principios muy marcados en determinadas formaciones. ¿Para cómo se recolocan? Porque hay elecciones, como digo, en mayo, al menos hay en
caso de Córdoba, municipales, autonómicas en muchas comunidades y quizás europeas, saben, y quizás incluso generales. Habrá que ir esperando y viendo cómo se colocan los partidos. Vamos con más cosas. Dice el diario ABC, Ciudad Jardín exige inversiones, la página 2, ahí lo tienen, inversiones en aparcamiento, movilidad y el parque residencial. Hace algunos días conocimos por boca del Consejo de Distrito de Poniente Sur, que es donde se incluye Ciudad Jardín, una serie de reclamaciones que siguen insistiendo. Ciudad Jardín es un barrio, Paco, que es el centro de Córdoba, se ha quedado muy rodeado, que hace mucho que no se invierte, que ha perdido la calidad de vida que tuvo hace 30 años, la población ha envejecido muchísimo, ha habido una fuga y una ocupación por otros vecinos, y es cierto que lleva mucho tiempo hablando de Ciudad Jardín, desde las grandes supermanzanas, aquellas que prometió Nieto hace ahora 4 años aproximadamente, no se ha hecho nada, son promesas ya para tapar parches. Y luego aquella idea, ¿recuerdas?, de Andrés Pino, de cambiar la dirección de los barrios, sí, peatonalizar la zona del parque. Todo aquello son propuestas que se van poniendo sobre la mesa y que al final se quedan ahí. Yo creo que sobre Ciudad Jardín pesa la losa de que todos los partidos han ido a prometer cosas que no se han hecho. Y que yo creo que ahora mismo en la memoria lo que queda es que en ese barrio lo más importante que se llegó a hacer fue la intervención en el Parque Juan Carlos I que hizo el PP de Rafael Merino, y después una reforma que se hizo de Gran Vía Parque por parte de José Mellado, que para mí fue una reforma equivocada porque pretendía generar una especie de gran paseo de bulevar peatonal y finalmente Gran Vía Parque sigue siendo un auténtico desastre en cuanto al tráfico. Fuera de ello, yo no creo que se haya hecho nada más importante. Y estamos ante un barrio que, como tú muy bien decías, cuando hace 60 años se proyectó, se construyó, estaba un poco como en un costado de la ciudad, y ahora, por la expansión residencial de la ciudad hacia Poniente, se ha quedado prácticamente en el centro de Córdoba. Ha sido un barrio, además, que ha prestado unos enormes servicios a esta ciudad por el paso no solo de estudiantes, sino de inmigrantes, además de la población que acogió en su construcción, que mucha de ella provenía de la provincia, pero es un barrio que no tiene suelo, es un barrio que tiene problemas de aparcamiento, viviendas muy antiguas, falta de zonas verdes, equipamientos, población mayor, porque no hay esa renovación de gente joven que vaya allí a vivirse, y algunos problemas más acuciantes, ¿no? Y como ese hay otros casos más en la ciudad, en lo que podríamos hablar de Parque Figueroa o de alguno más situado en la zona de Levante, probablemente la zona de Fátima, etcétera, ¿no? Y yo creo que las grandes líneas de actuación urbanística muchas veces tienen que venir por ahí. Es decir, que hay una fase de expansión de la ciudad residencial y un buen momento de la vivienda ahora mismo y del mercado inmobiliario, estamos de acuerdo y no habría que frenarlo porque no lleva tampoco un ritmo vertiginoso. Pero también hay que mirar a grandes operaciones en estos barrios que son muy importantes para recuperar la vida, el pulso comercial que siempre ha tenido Ciudad Jardín, y que los vecinos, sobre todo, lo que están es cansados y hartos de que allí vayan todos los políticos cada vez que hay elecciones a hacerse las fotos y que no ocurra nada más. Bueno, pues el Consejo de Distrito, como le decía, Poniente Sur hizo el otro día sus reivindicaciones, se sumó al Consejo de Movimiento Ciudadano y ahora, como bien decía Paco, seguro que llegan los políticos a recoger o a entregar la carta a Reyes Magos y a ver si en estos 4 años que vienen se hace algo, porque estos 4 años que han pasado se ha hecho poca cosa. La economía al ralentí, dice el diario El Día en su sumario. La venta de viviendas y coches crece, pero cae en el turismo y las exportaciones. Yo, siempre que hablamos de crecimiento, de decrecimiento, de números, de macrocifras, no sabemos si el crecimiento puede ser infinito, si hay un momento en el que está bien el tema turístico. Vemos como hay ciudades que están intentando frenar de manera artificial el crecimiento porque no quieren más. Y si quizás haya que ir explorando nuevos sectores, porque a lo mejor es que hemos agotado el tema del turismo o hemos agotado capacidad que tenemos sin no cambiamos la mecánica de producción, no es ni quien exporte más porque tampoco hay más. Córdoba es difícil de momento que en un corto plazo de tiempo se puedan hallar nuevos nichos de mercado o de economía que se salga del patrón que tenemos sobre la mesa, y el patrón que tenemos sobre la mesa es sector servicios, porque la mitad de la gente que trabaja en esta ciudad lo hace en el sector servicios, y sobre todo una gran dependencia que sigue habiendo sobre el tema agrario. El tema industrial tiene un tamaño pero mucho más reducido, y el de la construcción, aunque también es reducido, pero es un poquito más voluble y crece un poco más.
con ese contexto, yo creo que todavía Córdoba tiene posibilidades por explotar en sectores como el turismo. Aquí no va a haber una gran oleada de turistas que de repente duplique el millón de turistas que viene todo el año, pero evidentemente se puede trabajar por ganar más y sobre todo porque los que ya vienen o los pocos más que ganemos gasten más dinero, que yo creo que es lo fundamental, pasen más tiempo y gasten más dinero, que es una manera de controlar el fenómeno, pero que genere mayor valor, y ahí tenemos una asignatura pendiente todavía, como es la estancia media, que sigue siendo de las más bajas, no se llega prácticamente a 10,5, con lo cual eso repercute en todo. Tenemos problemas con la oferta hotelera, tenemos problemas con la de atractivo, aunque cada vez se crean más productos para que los turistas se queden y pasen más tiempo, pero no se sabe muy bien por qué no se produce ese fenómeno. Y luego es cierto que Córdoba es una provincia y es una ciudad que entra más tarde que el resto en los periodos de crisis, pero luego sale más tarde que el resto de los periodos de crisis. Ahora se está hablando de que estamos entrando en un momento de enfriamiento de la economía, de ralentización, y ya se empiezan a notar algunos síntomas. Las exportaciones, que durante la crisis han ido fantásticamente en Córdoba, pues se están pinchando, hay mucha inestabilidad internacional, los precios están subiendo, mucha competencia, el turismo ha pinchado en 2018, y apenas la vivienda y los coches pues se han portado de manera óptima, pero sí estamos enfilando un nuevo momento de enfriamiento económico que no sabemos muy bien si va a influir o va a tardar un poco en influir de manera negativa en Córdoba, que lo hará, aunque de momento los datos de empleo son buenos. Pero pensar en nuevos tejidos productivos que de repente nos saquen de este patrón tan estructural que tenemos, creo que tardará si llega. Bueno, pues veremos cómo evoluciona la economía. Lo que sí parece que está bastante enconado es el conflicto entre la Gerencia de Urbanismo y estos colegios profesionales que hace unos días denunciaban la ralentización de la concesión de licencias y que ahora están desmontando los contraargumentos que presentó Pedro García. Ellos decían, bueno, pusieron sobre la luna una serie de problemas, García intentó desmontárselo y ahora le desmontan a Pedro García. Falta diálogo en este caso. Parece que Pedro García no es una persona muy dada a sentarse con los colectivos. Recordemos que ya se le levantaron de la mesa de veladores a los comerciantes, se le han levantado unos consejos de distrito y ahora parece que los colegios profesionales tampoco están por dialogar. No, sin duda Pedro García es un coleccionista de afinidades y de amistades en esta ciudad, porque si nos pusiésemos a hacer una lista de afrentas que tiene abiertas, nos salen más de 10 seguro rápidamente. Es decir, yo creo que en los colegios profesionales ha sido muy significativo este posicionamiento, primero porque yo creo que es la primera vez en 40 años de ayuntamientos democráticos que se produce, después porque yo creo que están cansados y hartos de que no se les haga caso y que creo que han aguantado bastante. Ellos en su escrito de denuncia comentaban que habían planteado en numerosas ocasiones reuniones mensuales con la Gerencia de Urbanismo para intentar ir puliendo estas dificultades y que no los han llamado ni siquiera para sentarse. Yo me imagino que centenares y centenares de profesionales que ahora nos están viendo y que trabajan a diario con la gerencia, abogados, arquitectos, ingenieros técnicos, etcétera, etcétera, que se topan con un muro, que se topan con que los proyectos no avanzan, ya sean pequeñas reformitas o ya sean grandes proyectos, ha llegado un momento en que se han cansado, sobre todo porque no aprecian que haya una voluntad política de mejorar la situación. Puede ser que haya un problema de personal en la gerencia de urbanismo, que además de ir perdiendo funcionarios, tiene una estructura de plantilla muy desequilibrada, ¿no?, por muchísimo personal laboral que no es funcionario y pocos funcionarios que son los que pueden tramitar y firmar un expediente realmente por unas decisiones políticas heredadas, pero que creo que no vale quedarse en el lamento, ¿no? Creo que hace 4 años ya se tendrían que haber adoptado medidas. Y luego que creo que esta etapa, este mandato, la Gerencia de Urbanismo se ha convertido en un órgano muy ideologizado, en el que todas las decisiones han tenido un clarísimo matiz ideológico, frenando proyectos, retardando proyectos, abriendo conflictos, abriendo polémicas y sin actuar y sin desarrollar proyectos e iniciativas. En 4 años la Gerencia de Urbanismo no ha iniciado y concluido prácticamente ningún proyecto de calado en la ciudad. Sí, es más cierto que tú dices, porque ha habido proyectos que se han encontrado. Por ejemplo, me viene a la memoria el tema de Rabanales, que parecía que no lo querían, que lo atrancó, y al final pues lo tenemos, han pasado 4 años, se va a acabar el mandato. Efectivamente, sí, finalmente consiguió todos los parabienes urbanísticos, pero no ha podido ponerse en marcha. Claro. Porque se perdieron 2 años absolutamente, más luego hay que añadir el cerco que ha sufrido, por ejemplo, la cementera Cosmos, donde se han invertido una serie de energía y de informes contrarios para llegar hoy día a una situación en la que evidentemente
se le ha querido poner pie en pared a esta cementera que emplea a 100 personas en Córdoba, que no parece que sea cualquier empresa, para nada, realmente luego para enfriar los trámites, para gestos y decisiones muy políticas que no repercuten en el bien de Córdoba. Bueno, vamos a ir terminando, dos asuntos rápidamente. Dice el diario El Día que el Ayuntamiento quiere agrandar el mercado medieval hacia Miraflores. Ayer se clausuró el mercado medieval que se instala, como saben, en el torno de la Calahorra, después de que ya hace unos años abandonara la corredera. Parece que aquel enclave iba a encajar peor, pero lo cierto es que está viniendo mucha gente de Córdoba a este entorno del Puente Romano Calahorra. Sí, bueno, es una iniciativa que ya se ha asentado en la zona. Había algunos datos este fin de semana que apuntaban a que no estaba habiendo tanta afluencia como en otras ocasiones. Bueno, su expansión por Miraflores puede ser una cuestión de organización, de comodidad o de ampliar el número de puestos y de ofertas, que bueno, el propio mercado tendrá que calibrar si le interesa o no, pero bueno, es un buen atractivo para un mes como el de enero que está carente de iniciativas en la ciudad. Quizás para aumentar la oferta, porque hoy estamos viendo imágenes, prácticamente lo que hay son puestos de artesanía y puestos de restauración y pocas cosas más, quizás falta como de animación, ¿no? Bueno, evidentemente yo quiero recordar el mercado que se celebraba en la Corredera, que parece que estaba un poco más cuidado en ese sentido, ¿no? Había un componente estético mucho más afín a lo que quería representar, y que finalmente este tipo de iniciativas, pues, que hay en casi todas las ciudades, se convierten muchas veces en un desarrollo común, es decir, en una puesta en escena común que no tiene ningún tipo de especificidad, y quizás eso, más que el tamaño, debiera cuidarse, ¿no? Que fuese realmente una especie de mercado donde ofrecer una imagen de lo que en su día pudo haber sido un mercado aquí en la Córdoba de esa etapa histórica, con su componente evidentemente comercial, pero si todo se dedica a puestos de comida y a un revestimiento y a un disfraz, bueno, el propio público es el que acaba censurando o respaldando ese tipo de iniciativas, ¿no? Pues ahí está la idea de ampliarlo hacia Miraflores, quizá ganando espacio, pensando en nuevas actividades. Y para terminar, las fotos que me la he dejado para el final, las fotos de los tres periódicos, hablan hoy de la nueva derrota, que tampoco es noticia ya, lamentablemente, del Córdoba, en este caso en Alcorcón. Diario Córdoba, el Córdoba sigue sin dar síntomas de recuperación, el diario El Día, de bruces con su realidad, y el diario ABC, el Córdoba pierde en Alcorcón tras ir ganando y ficha delantero José Ángel Carrillo. Bueno, un poquito de luz al final del túnel con la llegada de Carrillo, con la sede de Guardiola y de Aguado, de Álvaro Aguado, y bueno, y abierta la puerta de Eric Expósito, de Aitami, sí, ellos dos de Van ellos se han Bock. marchado, sí. Bueno, estamos ante 4 días decisivos para ver cuál es la apuesta de refuerzo que el dueño del club plantea para salvar al equipo. El equipo llega en unas malísimas condiciones, con problemas casi estancados ya, que no parece que haya alternativas ni soluciones, sigue perdiendo. Como tú bien decías, ya no es ni siquiera noticia que pierda, porque parece siendo una costumbre, sigue penúltimo y lo único que nos queda es aferrarnos en estos 4 días a ver cuál va a ser el número de fichajes que realice el equipo, más el encaje que vayan a tener esos fichajes, y si de aquí a final de temporada obra el milagro, porque aquí hay que apelar ya a otro milagro como el del año pasado, pero repetir 2 milagros seguidos me parece muy difícil. Ojalá nos equivoquemos. Curioso que el Reus, que debe jugar 2 semanas, sigue estando por donde el Córdoba. Sí, aunque bueno, hay que ver la situación del Reus. Probablemente haya que terminar repartiendo los puntos del Reus porque desaparezca, y bueno, son 3 puntos que puedan beneficiar al equipo. Pero sobre todo son las sensaciones, como siempre, que está a 5 puntos de la salvación, que viene un calendario ahora complicado de nuevo, viene un equipo de zona de promoción al Arcángel este domingo, y que prácticamente es empezar una nueva temporada desde cero, con los fichajes que lleguen, desde -5, claro. Con la ansiedad que va a generar la situación, con la desconfianza que hay en la afición, porque el año pasado se estaba tan mal que cualquier cosa nos pareció algo maravilloso y además funcionó. Creo que repetirlo es muy complicado, pero insisto, ojalá nos equivoquemos, y en el fútbol, tirando de tópicos, muchas veces 2 más 2 no son 4. Bueno, pues a ver si en esta ocasión se acierta los fichajes, como el año pasado también se acertó, al menos aparentemente, y nos sacan del agujero, porque lo cierto es que no hay estabilidad ni en el césped, ni en el banquillo, ni en el vestuario, ni en el despacho. No. O sea, el Córdoba es un polvorín. Es una situación inestable, lo mires por donde lo mires, ¿no? Y eso evidentemente se comunica, hay vasos comunicantes. Si va mal en la planta noble, pues puede terminar mal en el vestuario o viceversa, ¿no? Y no
parece que tampoco en el vestuario las cosas estén pues muy optimistas, ¿no? Porque salen tantos jugadores, no entran otros, raquítica, el entrenador que intenta dar con opciones y no le salen, en fin, una situación muy complicada. Bueno, pues confiemos en que los refuerzos lleguen, quedan 3 días, el día 30 o 31 cuando acaba el plazo. Sí, este jueves. El jueves acaba el plazo de fichaje, ha llegado José Ángel Carrillo, un delantero del Cádiz, que jugaba poquito, pero en fin, bueno, siempre aire fresco y quizá venga un poco al margen de la polémica del vestuario, que a lo mejor solamente por eso concederle... Sí, se ha comentado que la salida de algunos jugadores podría beneficiar también el ambiente del vestuario. Aguado, aunque haya fichado por el Valladolid, va a jugar cedido hasta final de temporada. Lo importante es ver también si con los fichajes que van a venir van a mejorar el nivel que ya tenía la plantilla llegado a este punto, porque a lo mejor estamos haciendo fichajes y se está dando salida a jugadores y al final el nivel de la plantilla es un escalón o 2 escalones inferior, ¿no? Pues confiemos en el equipo. Gracias, Paco, hemos llegado hasta aquí. Hay muchas más cosas, los periódicos que como cada día les invito a que acudan a internet, acudan al kiosco y lo repasen, referencias a Venezuela en todos los periódicos, es un otro asunto muy interesante que, como les digo, merece la pena profundizar. Despedimos a Paco, le dejo con la programación habitual de esta casa, mañana seguimos leyendo la prensa, hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.